En este audiovisual vamos a explicar la línea de tiempo construida a partir del capítulo 3, la educación especial, del libro Discapacidad y representaciones sociales de Sartori María Luisa. Evolución histórica de la educación especial. El comienzo de la educación especial estuvo dominado por el pesimismo y el negativismo, desde el punto de vista ético y desde la perspectiva de la eficacia. Este período se prolongó hasta finales del siglo XVIII. La educación especial surge cuando se inicia el período de la institucionalización, especializada en la atención a ciegos y sordomudos, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, y la atención a los deficientes mentales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, abarcando a la mayor parte de los sujetos con discapacidad. Actitudes de la sociedad frente a la discapacidad. En esta imagen podemos ver los avances de la sociedad en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad. Iremos explicando los cambios de paradigmas, de pensamiento e inserción de las personas con discapacidad en la sociedad. Era de la institucionalización, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Este periodo se presenta con una gran ambigüedad respecto a las personas con discapacidad. La sociedad mantuvo actitudes de exclusión, rechazo y marginación hacia las personas con discapacidad que, junto con personas que no encajaban en esa época, fueron encerradas en instituciones asistenciales, asilos, hospitales, sin que se les reconozcan sus posibilidades ni derechos para llevar una vida normal. Estos lugares estaban alejados de la sociedad, cerrados con rejas o grandes paredones, ya que no se podían comunicar con el entorno que los rodeaba, puesto que la sociedad los consideraba como peligrosos. Por otro lado, esa segregación se puede ver como beneficiosa, ya que las instituciones le brindaban atención, asistencia, protección, algún tipo de tratamiento e incluso un principio de educación. Modelo psicométrico. Se da entre 1900 y 1980. La persona con discapacidad comienza a ser clasificada y etiquetada, producto del origen de los test. Uno de los test creado fue el del coeficiente intelectual. Otra era que forma parte de la evolución histórica de la educación especial es la era de la normalización, donde se intenta que las personas con discapacidad lleven una vida lo más normal posible. También se comienza a pensar que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de ser educadas y de aprender. En el año 1978 se reafirma el informe de Warnock, donde aparece por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales. Además, por primera vez se enfocan los problemas del alumno no solo partiendo desde sus limitaciones, sino centrándose en la provisión de recursos y servicios de apoyo. Desde el año 1960 al año 1970 se comienza a pensar en la integración escolar. La integración escolar pone en acción el principio de la normalización, es decir, que la persona con discapacidad tenía que adaptarse al medio que le rodeaba. Este principio se lleva a cabo mediante la integración, en la que la persona con discapacidad concurre a las escuelas comunes y recibe el acompañamiento de una profesora integradora, implementando servicios de apoyo como asesoramientos, provisión de recursos, colaboración, intervención y formación dentro o fuera del aula. Entre los años 1990 y 1994 se comienza a pensar en la inclusión educativa. A su vez, en 1994 surge la Declaración de Salamanca, en la que se avanzó sobre las preocupaciones respecto a cómo los alumnos en las instituciones educativas son etiquetados, excluidos o marginados. También se instaló el tema de la diversidad y de la inclusión en lo educativo, lo cultural y lo social. En el año 2000 se comienza a diferenciar la integración y la inclusión, ya que la educación no puede seguir fijada en el paradigma de la homogeneidad con modelos selectivos y segregadores, sino que debe asumir el principio de la diversidad. La educación inclusiva o educación para todos asume la diferencia como valor educativo en sí mismo, promueve innovaciones educativas y ofrece respuestas diferenciadas acordes a las características individuales de cada alumno. En la actualidad,
La educación inclusiva deberá estar inserta dentro de la perspectiva de los diferentes contextos y sus respectivos cambios sociales y culturales. La inclusión educativa social es impulsada y dirigida por el conjunto de valores y creencias que posee la sociedad. El 24 de diciembre del año 2006 se aprobó la Ley Nacional de Educación número 26.206, la cual afirma que la educación especial se rige por el principio de la inclusión educativa y se debe garantizar la integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades, según las posibilidades de cada persona, debido a que la integración educativa es un derecho. El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Ley 26.378, la cual aprueba y le da jerarquía constitucional en Argentina a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. En la actualidad se trabaja desde una concepción educativa inclusiva y se fundamentan en las nuevas políticas que tienden a promover la integración y la participación, que forman parte esencial de la dignidad humana y permiten el goce pleno de los derechos de las personas. Este trabajo fue realizado por las alumnas de cuarto año del profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual en la asignatura Perspectivas Sociopolíticas de la Discapacidad, Mondino Milagros, Forneris Lara y Rodríguez Ivón. Muchas gracias por su atención.